Desde el primer análisis que hemos hecho de Mateo 24, From the first analysis that we have done of Matthew chapter 24, habíamos reducido a 4 fundamentales grupos característicos de las evidencias del tiempo del fin. we summarized the evidences of the time of the end into 4 categories. Ya habíamos analizado la primera y la segunda, la de la religión y la de la política, We have analyzed the first and the second, religion and politics. y ahora estamos justamente en ese tercer grupo de evidencias. And now we are currently in the third group of evidences. Y en relación a In este relation grupo, to this group, pueden ver en pantalla you can see here on que the screen tenemos más de una evidencia. that we have more than one evidence. De hecho, se han sintetizado en 3 grupos significativos. They have synthesized into 3 significant groups. Mateo 24 nos habla de enfermedades, Matthew 24 speaks to us of illnesses. dice, y habrá pestes. And it says, and there shall be pestilences. Después tenemos un segundo grupo de evidencias que está relacionado Then we have a second group of evidences that is related con el alimento. with meals. Por una parte se nos habla de carencia alimentaria, In one part it talks to us of lack of food, habrá hambres, nos and dice el there shall versículo, be hunger, famine. pero por otra parte y en contraposición a esta evidencia, And another part, an encounter position to this evidence, tenemos una demostración de extrema intemperancia we have a demonstration of great intemperance por el exceso through the en la excess comida y la bebida, of foods and drinks. y que es también una evidencia That is- de la cercanía del fin. Also evidence of the coming of the end. Tenemos otro tercer grupo dentro de la temática de la sociedad, We have another third group amongst this topic of society que lo hemos agrupado bajo la deshumanización y la crisis familiar. that we have grouped under dehumanization and family crisis. Mateo 24 nos dice, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. And Matthew tells us under dehumanization that because of the greatness of evil, love shall wax cold. Pero también se extiende mucho más este matiz But this then is extended even more cuando se nos presenta la crisis familiar también como un elemento indicativo del tiempo del fin. when the family crisis is an indicative topic of the time of the end. Cuando se nos dice se casaban y se daban en casamiento. When it tells us that they were married and they gave themselves into marriage. Obviamente implica una diversificación matrimonial. It actually tells of certain diversification amongst the marriage circle. Considerando que bajo esta tipología tenemos diversas subcategorías, Considering that under this topic we have certain subtopics, vamos a considerar en esta presentación únicamente la evidencia relacionada con la declaración y habrá pestes. we will only consider now the first subtopic, which says that there shall be pestilences. Hay un estudio muy interesante de la Organización Mundial de la Salud There's a very interesting study of the National Organization of Health donde agrupa básicamente en 10 las enfermedades del siglo XXI. where the 21st century illnesses are grouped under 10 in 10 groups. Y la declaración es la siguiente. And the declaration is as follows. Los padecimientos son de origen psicológico y social, The illnesses are of psychological and social origin, como la depresión y el estrés, such as depression and stress. sobresalen entre los más peligrosos del nuevo milenio And they are the most occurring in the millennium. y se suman el cáncer, al SIDA y a la diabetes. And they are added to cancer, AIDS, and diabetes. Es interesante que cada una de estas enfermedades son endémicas It is interesting that each and every one of these illnesses are endemic. y podríamos inclusive, y veremos en los mapas que lo demuestran, que son inclusive pandémicas. And we will see, according to the maps, that there are even pandemics. Considerando la primera que se menciona, Considering the first that is mentioned, y se menciona, la Organización Mundial de la Salud la menciona por millones de habitantes a nivel mundial que la padecen. the health organization groups it by millions that have this problem, this illness. Entonces tenemos la diabetes, So then we have diabetes.
que en general sabemos que es un conjunto de trastorno metabólico that in general we know that it is a problem of the metabolism que afecta a diferentes órganos y tejidos. that affects different organs and tissues. De hecho, dura toda la vida It is lifelong, y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, hiperglucemia. and it is characterized as an increase of the levels of glucose in the blood, hyperglycemia. Esta enfermedad, que es casi endémica en algunos continentes, This illness, which is somewhat almost endemic in certain continents, especialmente en los continentes que se denominan el primer mundo, especially in these continents that are dominated, are characterized as the dominating world or the first world, developed world. se caracteriza generalmente la dieta de estas sociedades desarrolladas This diet is characterized of these developed countries por el exceso de azúcar y grasa through the excess of sugar and fats. y caracterizan de hecho la alimentación genérica de este nuevo milenio And they del siglo XXI. And they characterized then the generic meals of the 21st century. Pero si tenemos los excesos de azúcar y grasa por un lado, But if we have on one hand the excess of sugar and fats, por otra parte tenemos la escasez en actividad física. on the other hand we have the lack of physical activity. Así que de nuevo encontramos ese desequilibrio And then we find that unbalanced entre situation estas dos between situaciones. these two situations. Y si recuerdan, And if you remember, uno de los elementos básicos de evidencia de la venida del Señor Jesús es también esta. one of the basic things that tell us of the coming of Christ is one of these. La segunda enfermedad con mayor número de millones de habitantes afectados a nivel mundial The second illness with the greatest amount of inhabitants affected at the worldwide level es el asma. is asthma. Y sabemos que es causada por una inflamación de las vías respiratorias. We know that it is caused by inflammation or the swelling of the respiratory tract. Esta presentación no pretende ser una presentación médica, ni mucho menos, This presentation doesn't pretend to be any type of medical presentation, sino simplemente una síntesis de esta evidencia bíblica de la extensión de las but a enfermedades. synthesis of this biblical aspect of the spread of illnesses. Y en relación al asma, In relation to asthma, considerando la contaminación ambiental, considering the environmental contamination, es un factor determinante también en las áreas donde se encuentra el mayor número de población que lo presenta. it is a determining factor in the areas where has the greatest amount of population presented. La tercera categoría de enfermedad con mayor número de población que la sufre The third category of the majority of people that suffer it es la neumonía. is pneumonia. Y también, en cierto sentido, está relacionada con las enfermedades de las vías respiratorias. And in certain aspects is related to illnesses of the respiratory tract. Sin embargo, su origen es causado generalmente por virus, bacterias, hongos o parásitos. But its origin is caused by viruses, bacteria, funguses, and parasites. Pero la categoría básica está relacionada con virus. But the general category has to do with viruses. Y también la contaminación ambiental y la resistencia de algunas infecciones a los antibióticos tiene este como resultado. So then the contamination, the resistance to some infections of antibiotics helps with this problem. Así que tenemos diabetes, asma y neumonía Then we have diabetes, asthma, and pneumonia. como las tres enfermedades de este milenio As con if- mayor número de población mundial. 3 illnesses of this millennium with the greatest amount of people that have it in our world. La cuarta es el SIDA. The fourth is AIDS. Y uno de cada 100 adultos And one of every 100 adults de edades comprendidas entre los 15 y los 40 años, aged between 15 and 40 years old, especialmente en los países subdesarrollados, se encuentran afectados. especially in the countries that are underdeveloped, find themselves affected. Pero lo interesante es But what is interesting que solo una de cada 10 personas que están infectadas saben que es portadora de esta only enfermedad. 1 of every 10 people infected know that they're infected of this illness. Y en este momento And at this se moment, considera que hay 40 millones de personas que viven con la infección del
VIH. And it is considered that 40 million people are living with this infection of HIV. Así que esta es una pandemia. So then it is a pandemic. Tenemos después el estrés y la depresión en la lista. Now on the list we have stress and depression. Sabemos por definición que el estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio del individuo. We know then that stress is the answer to the body that is found in extreme conditions that perturb the equilibrium of a person. Sabemos que en el momento en que se genera el estrés, We know that at the moment that stress is generated, se estimula un exceso de ácido estomacal there is a certain excess of stomach acids que originará úlceras that will originate ulcers y que pueden contraer arterias que ya están and dañadas, that can contract arteries that have been damaged already, aumentando la presión increasing sanguínea the blood pressure y precipitar una angina de pecho o llegar a un paro cardíaco. and precipitate chest problems or have cardiac arrest. Y entre sus causas sobresalen el ritmo de vida acelerado, And amongst its causes it has to do with an accelerated way of life or la lifestyle, presión laboral the work pressure, y también la convivencia con un entorno hostil. and also living with a hostile in a hostile environment. Y estas son características propias de este milenio. And this is a characteristic of this millennium. La depresión es otra de estas enfermedades típicas. Depression is one of these other typical De hecho, es illnesses. una enfermedad que afecta al organismo It is an illness that affects the organism y de hecho al estado de ánimo. and the state of Anemic condition. anemic condition. Y no solamente esto, Not just this, sino que además interfiere en la manera de pensar y percibir la realidad del individuo. it interferes with the way of thinking and the way the person conceives reality. E impide desarrollar una convivencia que podríamos denominar regular o normal. And impedes having certain relationships that we could characterize as normal. Y el desarrollo que está llevando esta enfermedad And the development or the growth that this illness has es posible que se convierta en la segunda mayor en el año 2012. could make it convert into the greatest illness in the year 2012. Me impresionó ver que en el número 8 I de was la very- lista de las 10 enfermedades endémicas de este planeta Impressed of this list of 10 endemic illnesses of this planet. es la fatiga. Number 8 is fatigue. Y la fatiga no por el hecho de estar cansado, And fatigue not because you're tired, sino por la falta de energía y motivación. but because of lack of energy and motivation. Y de hecho es el resultado de una desmotivación ante la realidad que los individuos viven en nuestra sociedad presente. And it is also a result of demotivation that people live in our 21st century. Así como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, Just as cancer and cardiovascular diseases. que serían las que siguen en la línea. That would be the ones that follow on in the list. Aunque de hecho por enfermedades cardiovasculares son actualmente la primera del mundo, And even though today cardiovascular diseases are the number one in the world, porque son por las que más gente muere. because it is the reason for which a lot of people, or the most amount of people die. Cuando hablamos de estas 10 enfermedades pandémicas en nuestro planeta, When we talk about these 10 pandemic illnesses in our planet, vemos este mapa we que es muy see extraño. in this map, and it's very strange, Hay una sociedad médica que se ha creado entre Europa y Estados Unidos there's a y medical Australia association that has been created between Australia, the United States, and Europe, y tiene una página web que And they la have a pueden ver en la website. parte de abajo that you can see at the bottom. y han decidido hacer mapas del mundo And they have decided to create world maps que visualmente puedan percibir cuáles son los índices de mayor o menor incidencia en cualquier aspecto. in which you can perceive the greatest amount of incidence of illnesses with the human mind. Por ejemplo, en Por este ejemplo. mapa ven un mapa del gasto médico. Un mapa del gasto médico. Here ¿Cuánto on se this gasta en map medicina you see a map of medical expenses, a nivel mundial? the worldwide level. Y básicamente lo tenemos
concentrado, And basically it is concentrated porque obviamente el mapa está deformado, because the map is deformed. pero está deformado con el siguiente propósito, But it is deformed with the following purpose. porque cuando lo comparemos con el próximo, Because when we compare it to the next one, nos daremos cuenta que, por ejemplo, en relación al SIDA, we will notice that in relation to AIDS, el continente africano, que aquí casi es invisible, the African continent, which is almost invisible, juntamente con el sur asiático, together with the South Asian, son los que tienen el mayor nivel más alto de esta are the enfermedad. ones that have the greatest amount of this illness. Pero sin levels of this embargo, illness. es donde se invierte menos en la prevención y en la curación. However, it is where the least amount of money is used or invested to prevent this Así illness que or to treat it. básicamente Europa Basically, Europe, y el norte de América, And Canadá y Estados Unidos, North America, being Canada and United States, son los que a nivel mundial invierten mayor cantidad de dinero en la mejora de la salud are pública. the ones that invest the greatest amount of money to help the public health. Pero también son los que, en teoría, tienen también mejor salud. But they are also the ones Teoría. in theory, have best health, right? Ahora comparemos con este mapa que es realístico Let us then compare it to this map, which is a realistic one, y entonces nos damos cuenta de algo interesante. and we will realize something very interesting. Es del año 2004. It is from 2004. Es de la Organización Mundial de la Salud. No he podido conseguir otro más actual, It is from the World Health Organization, the WHO. pero sin embargo nos ayuda mucho a comparar. But I haven't been able to find a newer one, but it helps us a lot in comparison. Si recuerdan el anterior, el mayor gasto en sanidad pública se encontraba en Europa y en Canadá y Estados If you Unidos remember the y Australia. previous one, the greatest expenses were found in the United States, Europe, and Australia. Sin embargo, donde tenemos los colores amarillos y rojizos, Nevertheless, where we have yellow and reddish colors, es donde tenemos los mayores niveles de enfermedades infecciosas, is where we have the greatest levels of infectious diseases, especialmente los colores rojos. especially these red colors. Y conforme se va degradando es inferior el riesgo. And as segregating, then the risk is inferior. Esto nos permite comparar y comprender This permits us to understand and to compare que esta evidencia de que habrá pestilencias, That como this- nos dice en Mateo 24, evidence, as it tells us in Matthew 24, that there shall be pests or como pestilences, una señal de la eminente venida de as Cristo, a sign of the imminent coming of Christ. no es una teoría, It's not a theory. es una realidad en este It siglo. is reality, a reality in this our century. Y veamos cómo también el espíritu de profecía lo preveyó. And let us see how the spirit of prophecy also predicted it. En Eventos de los Últimos Días, páginas 19 y 28 se nos dice: Last Day Events, pages 19 and 28 in Spanish tells us, y habrá pestilencias, las pestilencias barrerán a miles. there shall be pestilences, and these pestilences will take over millions. Pestilencia es una palabra algo más anticuada relacionada con estas pandemias. This pestilence is actually a word, older word, referring to pandemics. En el Ministerio de Curación, página 109, se declara: Ministry of Healing, page 109 in Spanish. todos deben esforzarse cuando les sea posible por hacer retroceder la ola de enfermedad y angustia que azota el mundo. All should make an effort as they possibly can to make then this wave of illness and anguish to retrocede that overcomes this world. Así que lo que Mateo 24 nos define como una evidencia de pestilencia, So what Matthew 24 refers to as evidence of pestilences, el testimonio aquí lo define como una ola de enfermedad y angustia que azota el mundo. the testimony here talks about it as a wave that is taking over the world. El Ministerio de la Alimentación Saludable en la página 34 amplía más este pensamiento. Ministry of Healthful Living, Sí. page 34 in Spanish. Las enfermedades se están acumulando rápidamente. Illnesses are accumulating quickly. Y ahora es interesante la frase que viene. Now the phrase that is to follow is very interesting. La maldición de Dios está sobre la tierra The curse of God is over the earth, porque el hombre la ha maldecido. for man has then cursed it.
Así que no es Dios el que está produciendo la enfermedad. So it is not God who is producing this illness. Y vamos a verlo en el siguiente testimonio de temperancia, página 75. And we will see this in the following testimony of temperance, page 75 in Spanish. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad The greatest part of illnesses that have made people suffer and is hurting humanity han sido creadas por los have hombres, been created by men debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. because of the ignorance of the basic laws that guide their own organism. Así que Mateo 24 nos da una evidencia en la sociedad que va también a hacernos comprender la cercanía de la segunda venida de Cristo. So Matthew 24 gives us evidences that will help us to understand the second coming of Christ. Entonces habla de It pestilencias, talks about pestilences, que son estas pandemias, which are these pandemics. estas enfermedades que no están localizadas solo en un área, sino que son intercontinentales y llegan a ser planetarias. These illnesses that are not just in one place, but they are intercontinental and become worldwide illnesses. Recordemos que en esas 10 máximas o las 10 más comunes enfermedades de nuestro planeta, Let us remember that of these 10 most common diseases of our planet, se encontraban tanto enfermedades netamente físicas, you could find physical illnesses, sino también habíamos analizado que unas características de estas enfermedades eran netamente de origen psíquico y medioambiental. and we came to realize that a lot of these illnesses are psychological and environmental Y en illnesses. estos testimonios nos hablan de esas angustias. And these testimonies speaks to us about those anguishes. Y se nos habla de que tanto esas enfermedades físicas como mentales se acumulan, se produce una acumulación. And it talks to us about illnesses that are physical and mental, and that there is created then an accumulation of them. Y el origen es humano. And the origin is of human. Los testimonios nos lo dicen. The testimonies tell of this. Dios no ha creado esta situación. God has not created this Es situation. de origen humano It is of human y origin, es sufrido por el hombre. and it is suffered by man. En Testimonios para la Iglesia, tomo 7, la página 62 se nos dice: Testimonies for the Church, 7th volume, page 62 in Spanish, tells us. el mundo es un lazareato lleno de víctimas, tanto de enfermedades físicas como espirituales. The world Hospital. is a hospital full of victims that have physical illnesses as well as spiritual ones. Y fíjense qué interesante, básicamente la mitad de la lista que habíamos mencionado de las 10 enfermedades planetarias, básicamente la mitad son enfermedades netamente espirituales. Of these worldwide illnesses that we mentioned, half of them, at least half of them, are spiritual illnesses. Por doquiera la gente está pereciendo por falta de conocimiento de las verdades que nos han sido encomendadas. Everywhere, people perish for lack of knowledge of these illness, of the truths that we have been given. Los miembros de la Iglesia necesitan despertar The members of the church need to awake y darse cuenta de su responsabilidad de impartir estas verdades. and realize their own duty to, or responsibility to, impart these truths. Así que el Señor anunció en Mateo 24 que la enfermedad, el lazareato que se ha convertido este planeta, So the Lord mentioned that these illnesses, this hospital that has been created in this planet, es resultado del desconocimiento y el rechazo de las leyes que el Señor ha instaurado. is a result of the lack of knowledge and recognition of the laws that God has instituted. Y es el deber ahora de sus hijos dar este conocimiento de nuevo a la humanidad. And it is now the duty of His children to give this knowledge once again to humanity. En Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 43, se nos dice: Testimonies for the Church, 3rd volume, page 43 in Spanish, tells us, hay enfermedad por doquiera there are illnesses everywhere, y la mayor parte de ella podría ser evitada atendiendo a las leyes de la salud. and the majority of them could be prevented if we were to pay attention to the laws of health. La gente necesita ver la influencia de las leyes de la salud sobre su bienestar, People need to see the influence of the laws of health over their own well-being tanto en esta vida in this world como en la vida venidera. as in the upcoming one. Así pues, esta que es una evidencia de la cercanía de la segunda venida de Cristo, So then this, which is evidence of the second coming of Christ,
es una apelación It's an appeal para el pueblo de Dios también del último tiempo. for the people of God of the last days. Y es interesante que una de las verdades identificativas del pueblo de Dios de los últimos tiempos, And it is interesting that one of the illnesses that identifies with una de las one características, of the characteristics that identifies with the people of God of the last days es precisamente la verdad de la reforma pro salud. is precisely the truth about the health reform. Y es una también de las evidencias de la carencia de esta en este planeta. And there's also the evidence of the lack of it on this earth. En Isaías 53:4 se nos dice: In Isaiah 53 verse 4 we are told, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. it tells us, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Esa es una profecía acerca de la misión de Jesús. This is a prophecy that has to do with the mission of Christ. Y veamos ahora cómo Jesús la cumplió. And then we will see now how he fulfilled it. En Mateo 9:35. In Matthew chapter 9 verse 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Así pues, en sentido panorámico, vemos que una profecía relacionada con una de las misiones que iba a cumplir Jesús en esta tierra So in the panoramic sense, we can see one of the missions of Jesus on this earth era precisamente traer curación, was precisely sanación. to bring sanity or healing. Isaías 53:4. In Isaiah 53 verse 4. Cumplimiento directo Direct fulfillment en Mateo 9:35. in Matthew 9 verse Porque 35. dice que una de sus actividades era sanar toda enfermedad y toda dolencia en el For pueblo. it says that one of his duties was to heal the pains of the people. Pero ahí no terminó su misión. But that was at the end of his mission. En Lucas 9:1 In Luke 9 verse 1, dice It tells Jesús a sus discípulos, Jesus tells his disciples, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Sabemos que la reforma pro salud, de acuerdo a las declaraciones del espíritu de profecía, We know that the health reform, according to the declarations of the spirit of prophecy, es la mano derecha del triple mensaje angélico. is the right hand of the three angels' message. Así que es interesante constatar una vez más So then it is very interesting to come to realize once more que las evidencias de declive de salud en nuestro planeta that the evidences of great health problems on our planet, que son una evidencia de la pronta venida del Señor which Jesús, are an evidence of the soon coming of Jesus Christ, están contrastados con la gran verdad que el Señor también quiere dar a este planeta are contrasted with the great truths that the Lord wishes to give to this planet a través de la reforma pro salud. through the health reform. Así pues, quiera el Señor ayudarnos So may the Lord help us a comprender to understand que una de esas evidencias en la sociedad that one of those evidences in our society de las pestes of these pestilences se están cumpliendo actualmente. are Son una realidad. fulfilled today and age. It is a No reality. forman parte del pasado. They don't form part of the past. Y las 10 enfermedades que hemos mencionado, And the 10 illnesses that we have mentioned, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, according to the World Health Organization, las cuales son declaradas pandémicas en which nuestro are planeta, declared to be pandemics in our own world, reúnen precisamente las características que de algún modo sintetizan la sociedad en la que vivimos. they have the characteristics that synthesize the society in which we live in. Así que estamos más cerca de lo que creemos. So then we are closer than what we believe. El Señor nos ayude a tomar como nuestra esta apelación May the Lord help us to take this as our appeal y ser consciente de su cercanía. and be conscious of his soon return. Es mi deseo y oración. It is my desire and prayer. Amén. Amen.